esta hermosa mañana estamos aquí saludando desde la Iglesia de Cristo Elim en Los Ángeles, California. Sean todos bienvenidos a su programa de Doctrina Básica y enviamos un cordial saludo a todos nuestros hermanos allá en Sudamérica, en Centroamérica y en cualquier lugar que nos estén mirando y sintonizando en este momento. En esta mañana vamos a tener un tema muy interesante. Hemos venido estudiando lo que son los dones del Espíritu y en esta mañana vamos a tener el estudiar el don de discernimiento de Espíritu, porque creemos de que el don de discernimiento de Espíritu es algo necesario y básico, como todos los dones, para la Iglesia de Cristo. Y en esta mañana nos acompaña nuestro hermano Víctor Azurdia. Dios te bendiga, Dios los bendiga, hermanos. Y nos acompaña nuestro hermano Tachito Quintana. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por permitirnos llegar hasta la intimidad de su hogar y por medio del receptor con el cual usted nos está viendo y escuchando. Dios le bendiga. Amén, gloria al Señor. Así que ahora tenemos un lujo de poder compartir la palabra con los dos siervos que tenemos. Y vamos a comenzar con el libro de Primera de Corintios, capítulo 12 y verso 10, donde dice: el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu. Entonces, cuando habla en Primera de Corintios capítulo 2 y verso 10, estamos viendo de que el Señor está equipando, está anunciando cómo es que la Iglesia de Cristo puede tener todos estos dones. O sea, es importante de que con el transcurso de los temas que vimos anteriormente, vimos de que los dones del Espíritu son dados por el Espíritu de Dios a cada persona que lo anhela, que lo desea. Entonces, vamos a comenzar con nuestro hermano Víctor. Hermano Víctor, cuando hablamos de discernimiento de espíritu, ¿qué nos puedes compartir acerca? ¿Qué es el discernimiento de espíritu, hermano? Bueno, primero tenemos que saber de que vivimos en un mar de espíritus. Hay espíritus afines a Dios y hay espíritus contrarios a Dios. Y en los últimos tiempos que estamos viviendo, es muy interesante saber que el enemigo más de alguna manera sabe que el tiempo está corto y va a tratar de infiltrarse en lo que es la sana doctrina, aún dentro de las iglesias, porque pueden haber espíritus que no son afines a Dios, que pueden estar manipulando ciertas iglesias. Por eso la necesidad de tener ese discernimiento. El discernimiento es como poder decir un extra sentido que Dios nos da, aparte de nuestros 5 sentidos, para que nosotros podamos discernir. Es como una persona que tiene el sentido del olfato bien agudo y puede distinguir dentro de los diferentes olores que puedan haber en un lugar. Entonces, asimismo, el que tiene el discernimiento de espíritus puede saber si esos espíritus son afines a Dios, si esos espíritus son contrarios a Dios, para beneficio de uno. Bueno, ¿y cómo se obtienen eso? Sería la pregunta. Bueno, la palabra de Dios nos dice claramente, a través del apóstol Pablo, de que el creyente tiene que ir en crecimiento. Mientras es niño se le da leche, mientras va creciendo ya se le da alimento sólido, y ese alimento sólido le va a servir para que sus sentidos, que dice el apóstol Pablo, que están siendo ejercitados, se vuelvan agudos y pueda discernir. Por ejemplo, el sentir la presencia de Dios es un discernimiento de espíritus. Correcto. Porque cuando uno está en la iglesia uno puede discernir, uno puede sentir que la presencia de Dios está ahí. Correcto. Cuando uno va a un hospital, uno puede discernir que ahí se mueve un espíritu de opresión. Correcto. Cuando uno va al cementerio puede discernir que ahí hay un espíritu de muerte. O sea, podemos hacer esa comparación para que nosotros veamos que eso es algo real. No es una invención humana, de que uno puede tener esa habilidad del discernimiento de espíritus. Sí, que muy interesante lo que acabas de decir, Víctor, porque realmente el discernimiento de espíritu es tan importante que el Hijo de Dios lo tenga, y es por eso de que quisiéramos que nos ampliaras un poquito más, hermano Tachito, acerca del discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu, cualquier persona lo puede tener en el cuerpo de Cristo. Bueno, en el cuerpo de Cristo, sí, eso es obvio. Eso es una herramienta que Dios dio a su pueblo, a sus hijos, y los dotó. Y si nosotros nos vamos al Antiguo Pacto, inclusive en el Antiguo Pacto vemos aquel caso que le dice, envía una persona a Joab, una mujer de Tecoa, porque quiere intervenir a favor de Salomón, que había sido pues desechado del reino. Y va y entonces dice que David tenía un discernimiento
para discernir qué es lo que se estaba tratando. Correcto. Pero cuando nosotros venimos a la iglesia, a lo actual, a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo, Dios dotó a esta iglesia para que por medio del Espíritu Santo nosotros podamos discernir. El pastor Víctor hablaba algo, eso está en Hebreos 5:14. Dice que el que toma la buena vianda ya no está pues acostumbrado a la leche sencilla, sino a la buena vianda. Dice que por un estado natural sus sentidos vienen a ser ejercitados para discernir el bien y el mal. Ahora, cuando habla del bien y el mal, está hablando obviamente de los espíritus que se mueven a favor del pueblo de Dios y en contra del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque afortunadamente nosotros entendemos que nos movemos en un mundo espiritual. Nosotros podemos ver inclusive a nuestros hermanos que están dentro de la iglesia, porque eso le pasó a Jesús cuando visitaba las sinagogas. Nosotros vemos que llegan de corbata, con saco, con Biblia y todo, pero no sabemos cuál es el espíritu que de alguna manera a ellos los manipula. Y cada espíritu en su área, pues obviamente es experto, pero también el Espíritu Santo es mayor que ellos, por eso es que nosotros podemos discernir. Y aquí podríamos sacar el ejemplo, ¿verdad?, del caso de Pablo del libro de Hechos 16:16, cuando veíamos, lo comentaba anteriormente en unos segmentos anteriores con el pastor Víctor aquí en el otro programa, de que esta jovencita lo seguía a ella por 3 días diciendo, estos son los siervos de Dios lastísimos, a ellos escuchar. Entonces, nadie se percató de que esta muchachita estaba siendo manipulada por un espíritu de adivinación, hasta que Pablo le bajó, como dicen, el shock de Dios y discernió que ese era un espíritu de adivinación. Aunque y él lo estaba echó diciendo fuera. la verdad, ¿no? Estaba diciendo la verdad. Y fíjate que eso, perdóname que interrumpa, pero mucha gente dice, bueno, pero eso sucede afuera, no en la iglesia. Pero la noticia que traemos es de que esos espíritus se infiltran dentro de la iglesia. Porque estaba yo leyendo 1 de Juan 4:1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus. Entonces, ¿qué es probar los espíritus? Tener ese discernimiento para saber, y dice, para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Entonces, aquí lo que nos está advirtiendo es de, como decías, Tachito, de que pueden haber falsos profetas que pueden estar diciendo verdades que no vienen de Dios. Y una de las cosas que también tenemos que entender, lo que decía el pastor Víctor, es verdad. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis, capítulo 3, a la iglesia de Éfeso, le dan la herramienta y le dan un espíritu especial para pesar, para ver si los apóstoles que en aquel tiempo van a surgir ahora, para pesar sus espíritus. Entonces ya entramos en otro nivel, y en la iglesia, por ejemplo, tú puedes ver, hemos visto, se suscitan sectas. Si uno no discierne qué clase de palabra está oyendo, esos espíritus son, porque el Señor Jesús lo dijo allá en el libro de Juan capítulo 6 del 51, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces van a haber otros espíritus que de alguna manera van a querer confundir al pueblo de Dios. Por eso es que Dios quiere que nosotros seamos dotados y que el comandante o quien va a discernir eso es el Espíritu Santo, porque nosotros no podemos hacer eso. O sea, en el mundo sabemos que se mueven muchos tipos de espíritu, los que leen las cartas, pero dentro de la iglesia nosotros vamos a tener la capacidad, porque Dios nos va a facultar para discernir. Y es cierto, yo siempre digo esto, ¿verdad? Ayer me hacía una pregunta, ¿cómo se va a discernir los espíritus? Obviamente, si usted es una persona entregada, si usted es hijo de Dios y está sometida a Dios y usted ora, ayuna, tiene la lectura de la palabra, porque ya lo leímos lo que dice Hebreos 5:14, es obvio que su espíritu de discernimiento se va a ir agudizando cada día más, y va a discernir no solo espíritus, sino el ambiente donde ellos se mueven. El pastor Víctor mencionó las categorías donde se pueden morir. Es obvio, usted llega al panteón y es obvio que el espíritu que se mueve es un espíritu de muerte. Y aún en los hospitales también se respira eso en ciertas áreas, ¿verdad? También un espíritu de enfermedad. Entonces, todo eso usted lo va a empezar a discernir de acuerdo o acordes a cómo usted se está sometiendo a Dios, cómo usted se está separando para Dios, cómo se está congregando y cómo se está santificando. Entonces, por eso poníamos el ejemplo
del apóstol Pablo en el libro de Hechos 16:16. Entonces vemos que ese ambiente, hay una gama de espíritus que nosotros en la realidad no podemos en el momento distinguir, pero eso se va a ir agudizando poco a poco. Amén. Entonces queremos ver, hermanos, de que entonces aún a través de la palabra del Señor en Ezequiel 44:23, el mismo Dios nos trae desde el Antiguo Testamento, donde dice que enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo impuro y lo impuro. Y algo que me llama la atención de este verso es de que qué es en sí el discernir, porque el discernir viene de una palabra, el discernimiento de una palabra diacrisis, que significa distinguir y juzgar. Eso es importante dentro, o sea, en sí el espíritu, hermano Víctor, de discernimiento es el poder distinguir qué espíritu, como tú decías, en ese mar de espíritus, cómo distinguir qué espíritu estamos viendo en cada lugar. Pero dentro de la iglesia del Señor, también cuando se están dando las profecías, también Pablo nos dice juzgar las profecías, ¿verdad? Entonces, el juzgar la profecía basado a lo que es el significado de discernimiento. Entonces, podemos aún inclusive dentro de la iglesia el poder discernir qué espíritu está profetizando en ese momento. ¿Es así, amigo? Bueno, el juzgar las profecías es tener el discernimiento para saber si esa palabra viene de Dios. Porque podemos ver que alguien se puede parar en la iglesia supuestamente diciendo una profecía y pueden ser sus buenos sentimientos. Puede ser de que tenga algo que decirle a la iglesia. Sería más franco decirle, bueno, estos son mis pensamientos, estos son mis deseos. Inclusive al ministro. Exacto. Al ministro. En lugar de decir, así dice el Señor, porque qué tan fácil es que una persona puede decir, así dice el Señor me muestra, el Señor me indica. Pero yo creo de que la persona que está en la capacidad de decir eso es porque tiene un coloquio, tiene una relación muy íntima con el Señor para poder decir eso. Aunque miremos de que los espíritus inmundos tienen ese discernimiento. Estaba yo leyendo en Hechos 19:13, cuando dice que algunos de los judíos ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os ordeno por Jesús a quien Pablo predica. Y los 7 hijos del tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, dice, hacían eso. Pero el espíritu malo respondió. Él les dijo, conozco a Jesús y sé quién es Pablo. O sea, de que aún los mismos espíritus inmundos pueden discernir qué se mueve aún en los cristianos. Por eso es muy delicado que, por ejemplo, que se levante alguien con un discernimiento de espíritus y le pueda dar a una persona una palabra de maldición, porque recordemos que todos los dones del Espíritu son para edificación, correcto, para beneficio del cuerpo de Cristo. Nadie se puede levantar diciendo una maldición en contra de un hijo de Dios, porque de todas maneras Dios lo va a convertir en bendición. Sí, porque mira, hablando acerca del discernimiento, donde tú mencionabas, Chachito, acerca aún de un ministro, estaba leyendo aquí, viendo en Mateo capítulo 16 y verso 22 al 23, textualmente caso de Pedro. Exacto, donde dice, Pedro le tomó aparte y comenzó a reprenderle, diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo, jamás te suceda eso. Eso lo estaba diciendo Pedro cuando el Señor lo iban a arrestar, y estaba hablando acerca del padecimiento que iba a tener, pero en el 23 dice, entonces, dice, volviéndose el Señor le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Qué tremendo, hermano Tachito, cuando mira, hermano Víctor, cuando aún el mismo Señor Jesucristo pudo discernir en la manera en que Pedro le empezó a hablar. Pedro le estaba diciendo algo, hablando humanamente, le estaba diciendo algo lógico. Mira, parafraseándolo, decía, Señor, mira, no vayas porque te va a pasar esto, no debería sucederte esto. Pero el Señor discernió la clase de espíritu que estaba hablando, porque el Señor sabía a qué había venido. Él había venido a redimir al mundo, a dar su vida por la humanidad en el sacrificio. Amén. Pero el diablo como que se metió ahí en Pedro diciendo que no acontezca esto. ¿Qué es lo que no iba a acontecer? Que él no fuera a la cruz. Y entonces es allí donde Jesús lo discernió y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque tú me eres tropiezo.
Entonces es importante cómo se mueve. Hermano televidente, el propósito de este estudio es para que tú veas cómo el espíritu de discernimiento se mueve en una persona que lógicamente que está consagrándose al Señor y todo, y es ahí cuando nosotros podemos ver cómo ese espíritu se mueve en un ministro. ¿Qué piensas tú acerca de esto, hermano? Fíjate que es muy interesante y pues es muy importante de alguna manera hacer énfasis en esto, que Pedro estaba ya caminando cuando se suscita aproximadamente entre 1 año y medio y 2, ya caminando con el Señor. Quiere decir que ellos no se daban cuenta la magnitud de la presencia de Dios en la vida de ellos. Entonces, y fíjate, déjame hacer un paréntesis ahí, Tachito, porque tal vez podemos dejar esto en el aire, de que lo acababa de usar Dios. Exacto. Cuando le o sea, pregunta, no hay cristiano que quede exento a que pueda prestarle su mente al diablo. Porque ahí Pedro estaba haciendo un vaso de Dios para declarar una verdad y el Señor Jesús dijo, sí, eso te lo dio mi Padre. Sí, y seguidamente lo reprende porque estaba moviéndose un espíritu contrario a Dios. Sí, había de algún momento él había discernido que él era el Hijo del Dios viviente y se lo declara, ¿verdad? Y en momentos, pues, como te digo, ya en ese caminar era parte del clan que el Señor movía, de sus gente que era su círculo cercano y no podía discernir. Entonces el Señor discernió que de alguna manera Pedro se había prestado, porque ese es el otro punto. Claro. Se había prestado para ser usado, quizá en sus buenos sentimientos que él no llegara a la cruz. Pero entonces nosotros empezamos a ver que nadie queda excluido de ser de alguna manera usado por estos espíritus si no caminan acordes a la voluntad de Dios. Y eso es increíble porque mencionaba hace rato y ahorita quiero tocar este versículo de Lucas, capítulo 13, del 11 al 13, cuando entra a una sinagoga y encuentra una mujer encorvada. Y está él, de alguna manera, el hecho de donde el Señor ponía el pie, se manifestaba. El caso del Galadeno fue lo mismo, pero aquí entra y se manifiesta esto. Entonces, él discernió que había un espíritu que la tenía atormentada. Era un espíritu tormento. Y 18 años. Entonces, nosotros estamos viendo ciertas tipologías de cómo se presentó el Señor. ¿Por qué 18? Porque habla 3 veces el número del hombre, 666. Amén. Entonces, es el número del anticristo. Entonces, empezamos a ver ciertas cosas que de alguna manera fluyen en iglesia, a veces no nos damos cuenta porque nosotros perdemos el sentido, la brújula, dónde es que nosotros tenemos que estar, porque mucha gente decía algo, ¿verdad? Y lo mencionaba, y esto fue algo, lo acuñó nuestro apóstol Otoniel Ríos Paredes, cuando él decía, muchos dicen que el diablo no se puede meter a las iglesias, y entonces decía, no, porque ahí está Dios y todo. Bueno, o sea, los de afuera los tiene conquistados. ¿Cómo es que nosotros vemos que quiso atormentar a esta mujer, inclusive a la mujer del flujo de sangre? Entonces, podemos ver que nuestro Señor Jesús en la tierra fue un hombre dotado de ese don, porque Él discernía, no solo discernía los espíritus, sino discernía el ambiente y discernía todo lo que le rodeaba. El caso de Pedro, el caso también de Tomás, que después lo vemos, y empezamos a ver ciertas cosas, como el Señor empezó a manifestar ese dote que Él tenía, un regalo, un don de Dios, pero Él ya por naturaleza, porque era el Hijo de Dios, solo que venía en un cuerpo de bajez y estaba haciendo dotes de todo lo que Él tenía, como venía dotado Él de todo ese discernimiento de espíritus y de otro espíritu que vemos, espíritu de sanidad, pero no es el tema. Amén. Entonces, hay que enfatizar eso de que estos espíritus también se pueden meter en lugares donde nosotros pensamos que no puede haber eso y hay que tener cuidado. Amén. Entonces quiere decir, mi hermano televidente, si tú nos estás siguiendo en esta enseñanza tan preciosa en esta mañana, cómo el espíritu de discernimiento es importantísimo dentro del cuerpo de Cristo, dentro de cada creyente. Porque cuando el don de discernimiento de espíritu está en cada creyente nacido de nuevo, hermano Víctor, yo pienso de que cada creyente que es nacido de nuevo tiene hasta cierta medida el don de discernimiento, pero eso como que se va aumentando dependiendo de su consagración y de la madurez que esta persona tiene. No sé si estoy bien en eso. Sí,
Bueno, el apóstol Pablo decía de que a través del ejercicio de nuestros dones espirituales, nosotros vamos a agudizarlos. O sea, vamos a poder tener un discernimiento más agudo. Y recordemos de que hay un proceso. Por ejemplo, en Marcos 6:7 dice que el Señor llamó a los 12 discípulos. O sea, tiene que haber un llamamiento primero. Tiene que haber sido una persona realmente convertida, nacido de nuevo, yendo a una iglesia, teniendo sana doctrina, porque es un punto bien interesante que Tachito dijo, de que cuando Pedro estaba con el Señor, lo movieron sus sentimientos. Y sus sentimientos se movieron para darle una palabra al Señor que no venía de parte de Dios. Claro. O sea, tiene que haber ese discernimiento. Entonces, veamos de que el Señor cuando llama a los 12, les da autoridad sobre los espíritus inmundos. O sea que nosotros, todo el que mueve ese discernimiento de dones, tiene que estar, primero, haber tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, nacido de nuevo, Amén. Estar en la sana doctrina, estar bajo cobertura de un ministro, porque nosotros sabemos de que es un mar de espíritus que se mueven y alguien puede estar siendo influenciado por un espíritu que tal vez no es ni de Dios y puede estar siendo estorbado. Es el caso de los 7 hijos de Cefas, que él creyó que porque su papá era sacerdote, él había escuchado, había visto lo que Pablo hacía, y entonces él creyó que llegando en el nombre de su papá podía hacer eso. Y sabemos que fue entonces, si no hay una cobertura y delegación, es un problema. Exacto, bien dicho, porque recordemos de que ahí lo que queremos enfatizar es de que tiene que haber un orden. En otras palabras, no hay personas con discernimiento de espíritus que anden ambulantes. Pues, y eso se ve que hay gente que anda... Como los que andan leyendo cartas, que andan haciendo eso. Exacto, puede ser hasta un espíritu pitónico. Era lo que decía el hermano Tacho en el caso de esta jovencita pitonisa, que estaba declarando una verdad, pero el problema era de que no se había discernido de dónde procedía esa verdad. Hasta que el apóstol Pablo empieza a estudiarla y empieza a recibir el discernimiento y dice, bueno, esto es una verdad, pero que no viene de Dios. Y ese es el peligro, que el enemigo, que el Señor reprenda, se viste como ángel de luz para querer engañar a sus hijos. Y ese es donde nosotros debemos de pedirle al Señor que nos dé ese discernimiento para que nosotros en estos últimos tiempos podamos distinguir entre lo que es luz y luz. Amén. Amén. Entonces podemos ver de que la importancia, hermano televidente, de tener ese discernimiento y de saber qué es lo que mueve a cada persona cuando se está haciendo esto. Por eso de que creemos en nosotros profundamente de que los dones del Espíritu son dados por Dios, son dados por el Espíritu Santo para la equipación, para la preparación y para la edificación de la iglesia del Señor. Por eso, mi hermano televidente, yo te quiero hacer una invitación a que tú puedas abrir tu corazón y tu mente a estos estudios, porque muchas veces nosotros no entramos de lleno en esta clase de temas, porque a veces decimos, oh, pero es un discernimiento espíritu, pero sí, es importantísimo, porque acuérdate que nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. Aún estos tiempos, nosotros tenemos que aprender a discernir. ¿Te recuerdas, hermano Víctor, cuando el Señor le decía al pueblo, porque por cuanto no has atendido el tiempo de tu visitación? Aún al mismo pueblo de Israel, Dios le dice, o sea, Él se había presentado, pero ellos no pudieron... No discernieron el tiempo. Discernir a tiempo la visitación que tenían al Mesías, al Hijo de Dios, enfrente de ellos. Y por eso de que cuando los judíos llegaron a desecharlo y lo mandaron a matar, entonces ahí se puede ver claramente la importancia de el discernimiento de espíritu, ya que solamente fueron pocas personas que ellos reconocieron al Señor como el Mesías, como el caso de los apóstoles y muchos casos más, del cual la iglesia empezó a crecer, pero no comenzó así. Por eso, hermano, yo te invito de que estés siempre pendiente de estos temas que nosotros vamos a seguir compartiendo. Y finalmente, hermano Tachito, yo quisiera que nos compartieras cuando una persona está en función, tiene ese don de discernimiento que Dios de alguna manera lo está usando. ¿Qué recomendación le podría dar a esa persona o esas personas que Dios lo está usando de alguna manera en el don de discernimiento, hermano?
Hay una palabra también que se usa en griego que es anacrino. Anacrino quiere decir separar. Entonces, que estas personas tienen que tener el nivel y la categoría para separar qué es de Dios y qué no es de Dios. Porque también podemos ver de que algunas personas que Dios las usa mucho en eso y que algún día bajan la guardia, se pueden ir por otro lado. Y vuelvo a repetir, vivimos en un mundo espiritual. Vemos a las personas, vemos que visten, inclusive en la calle, donde es más agudo y más serio eso, de alguna manera se muestra más, se ilustra más. Usted ve a una persona con traje, bien vestido y todo, pero no sabemos qué espíritu. Entonces, estas personas que de alguna manera Dios los ha dotado con ese espíritu para discernir, y eso tienen que hacer buen uso de ello. Amén. Y saber que esto es solo una herramienta de los hijos de Dios y es para servicio de la iglesia de Cristo. Inclusive podemos ver ahí en el libro de Efesios 4, no es el tema, pero dice que esto es para capacitar a la iglesia y a los santos. Entonces tiene que ser para ese tipo de cosas toda esta persona que es usada, y que Dios la bendiga, y que de alguna manera el anacrino es para separar los espíritus, que es la palabra. Entonces, que usted, hermano, si usted está siendo usado en esta área, tenga cuidado y manéjelo con delicadeza, porque en base a eso usted va a ir creciendo y Dios le va a dar más. Sí, algunas personas dicen, bueno, eso del discernimiento de espíritu, ¿será que es para nuestro tiempo? ¿Qué piensas tú? Claro que sí, porque podemos dividir todo el trabajo que Dios está haciendo para redimir a sus hijos en tres facetas: la era del Padre, la era del Hijo y la era del Espíritu Santo. Nosotros estamos viviendo la era actual, que es la era del Espíritu Santo. Entonces la comunicación va a ser a través de espíritus. Pero eso también tiene que haber un balance, porque no podemos atribuirle todo que es un espíritu. Por ejemplo, alguien puede tener un dolor de estómago y dice, es un espíritu de enfermedad. Bueno, a lo mejor no comió, a lo mejor se indigestó, y eso puede ser un problema. Amén. Bueno, se nos ha terminado nuestro tiempo, mi hermano televidente, pero quédate en sintonía y pronto vamos a hacer la segunda parte de este hermoso tema que es el discernimiento de espíritu. Así que te enviamos un cordial saludo y no olvides de dejar de sintonizarnos, que escúchenos el próximo programa. Dios te bendiga. Sobre mí